Reciban un saludo muy especial a nombre de la empresa Grupo Guevara, en esta ocasión brindando el curso de topografía aplicado a carreteras. En esta sesión vamos a aprender a hacer un replanteo de un talud, el talud en una vía, y también pueden utilizarlo ya en diferentes obras, sí, pero nosotros vamos a utilizarlo en una vía y ya es como un ejemplo que yo les voy a proporcionar y ya ven ustedes para qué más les va a ayudar. Correcto, entonces para ello voy a ir a la información en donde vamos a encontrar diferentes datos. Entonces, ¿qué es un talud? Un talud en realidad viene a ser una inclinación, ¿sí? Una inclinación. ¿A quién? Al material que queremos dar estabilidad a ese material. En este caso vamos a analizar diferentes tipos de materiales. Vamos a tener un arenoso, un arcilloso, un gravoso, ¿no? Una roca fija, una roca suelta. De acuerdo a esos tipos de materiales, el talud va a cambiar, va a variar, el ángulo va a ser distinto, ¿sí? Entonces, si nosotros empezamos a visualizar, ¿no? Si nosotros empezamos a ver que este talud tiene banquetas, ¿sí o no? Tiene banquetas. ¿Por qué? Porque ha pasado de la distancia vertical, que normalmente es 7, entonces ha excedido. Por eso es lo que ha pasado de que hemos generado varios inclinaciones, varios taludes. Muy bien. Entonces, como ya visualizamos todos esos detalles, vamos a ver las propiedades de un talud, ¿sí? Vamos a ver las propiedades de un talud. Entonces, acá tenemos las propiedades de un talud, los parámetros que debemos conocer, ¿sí? Entonces, ahí están los parámetros de un verdadero talud, ¿sí? Entonces, ¿qué nos dice? Si nosotros vamos a analizar esta imagen, nosotros visualizamos un pie, ¿no? Un pie de talud, visualizamos una cabecera, que también se le conoce como hombro de talud, un ángulo de, ¿no? Tenemos un ángulo de talud y una altura. La altura va a ser muy importante para poder nosotros saber la distancia. En esta ocasión tenemos diferentes bancos. ¿Qué se refiere con bancos? Nosotros, ¿cómo lo vamos a poder comprender? ¿A qué se está refiriendo con bancos? ¿No? Entonces, para ello nosotros debemos comprenderlo de la siguiente manera. Ahora voy a explicarles detalladamente. ¿Sí? Entonces hay que conocer estos parámetros para no tener algún error. ¿Sí? Entonces, acá igual vamos a tener un pie de talud, ¿sí? Acá vendría a ser un hombro de talud, un pie de talud, un hombro de talud, un pie de talud, un hombro de talud, o una cabecera también. ¿Ya? Estas alturas, ¿sí? Estas alturas que se acaban de generar, ¿sí? Son alturas de banco, ¿sí? Son unas alturas de banco. ¿Por qué está empezándose a generar una berma, ¿no? Tenemos una anchura de berma acá. ¿Por qué? Porque la distancia vertical, que viene a ser aquella, ha superado los 7 metros. Por eso es que se ha empezado a generar diferentes bancos, ¿no? Diferentes bancos, porque ha superado los 7 metros. La norma nos dice que lo máximo debe ser 7 metros para generar un solo talud. Y si es que nosotros ya tenemos 15, 20 metros, pues hay que generar 2 taludes. En esta ocasión ya tendríamos 2 taludes, ¿no? Entonces eso es lo que debemos saber también. Muy bien. Entonces, esos son algunos parámetros y algunos detalles. Todo ello lo hago con la finalidad para que más adelante hagamos el replanteo de un talud. Vamos a utilizar una forma muy sencilla de replantear el talud. Ya ustedes pueden realizarlo con estación total,
con un nivel también lo pueden hacer, quizás con más dificultad, pero sí, no hay ningún inconveniente, se puede realizar. Ya ustedes visualizan con qué tipo de equipo les va a ayudar a hacer ese trabajo, ¿sí? Entonces, muy importante saber todos estos detalles y los puntos principales de un talud, ¿sí? Tenemos el parámetro de diseño, de acuerdo a la DG, ¿no? De acuerdo al Reglamento Nacional de Carreteras. Vamos a ir revisando estos detalles. De acuerdo a la DG, ¿qué nos dice? De acuerdo a lo que nosotros estábamos visualizando, ¿no? Bueno, tenemos por acá el terreno natural, ¿no? Tenemos el terreno natural, correcto, normal. Tenemos ahí un pequeño terreno natural. Ese terreno que tenemos en campo, ¿no? Que siempre de repente lo vamos a encontrar. Ya está. Y la calzada viene a ser toda esta, ¿no? Es una calzada de diseño perfecto, se puede llamar así. De diseño perfecto. No, ya está. Bueno, hasta acá, ¿no? Ya sea para el tema de corte, en esta parte habría un corte y acá un relleno, o terraplén, como se le conoce. En esta ocasión nos dice la información 7 metros máximo. ¿A partir de dónde? De la rasante de la carretera o de la calzada, se puede llamar así. A partir de ahí nosotros podemos lanzar, ¿sí? O medir o replantear a partir de este punto. Máximo, ¿cuánto? ¿Qué nos dice acá? 7 metros. Máximo 7 metros. Si tenemos acá una cota de 50, máximo debemos llegar a una cota de 57. Una vez que llegamos allí, vamos a tener que generar, ¿qué? Las banquetas que serán sembradas, ¿no? Muy bien, entonces ahí tenemos una banqueta, nos dice que van a ser sembradas, ¿no? Entonces vamos a tener que generar una banqueta acá de 3 metros, ¿sí? Con una inclinación, con un bombeo de 2%, ¿no? Para que discurra el agua. Para que cuando nosotros tengamos de repente una maquinaria pequeña que podemos entrar a hacer limpieza, normal, a partir de esos 3 metros nosotros ya podemos hacerlo, ¿sí? Entonces ahí generaríamos nuestra banqueta. Pero ¿qué pasa si aún no hago el corte total del terreno? Sigo, ¿no? Tengo aún dificultades, el terreno se puede venir. Es que para ello es el talud, para que demos estabilidad a esta tierra y de acuerdo al tipo de material, ¿no? ¿Y qué pasa si no le damos estabilidad hasta el final? Pues entonces lo que quizás queda y lo que no le hemos dado estabilidad se puede venir acá a la banqueta, ¿no? Y pues va a tener una consecuencia, va a haber un peso, ¿no? Va a haber un peso que va a aplicar acá y pues no nos va a ayudar nada con esto se va a desbordar totalmente, se va a venir abajo. Entonces eso hay que controlar. Para eso la topografía es tan importante en una obra que es una carretera en esta ocasión que estamos analizando, porque viéndolo de esta manera, la topografía es tan importante en diferentes obras que tienen contactos con la naturaleza, ya sea si quieren sacar información de ella o llevar información a ella. Muy bien, continuamos. Tenemos, como les comentaba, una banqueta, ¿no? Y acá nos dice cada banqueta subsiguiente a 10 metros. Entonces a partir de esto elevaríamos 7 metros más, ¿no? Perdón, 10. 7 ya no, 10 metros y sacaríamos un elemento y en la parte de acá, bueno, seguiríamos así, ¿no? Y a partir de acá haríamos otra banqueta y otro talud, ¿no? Si es que ya se pasa de los 10, ¿no? Pero si no, no hay ningún problema. Ahí nada más quizás termina acá nada más, ¿no? La mayoría van a terminar solo acá nada más. Ahí queda, ¿no? Y ahí lo de acá, de repente el terreno va a ser así nada más, ya por ahí muere el terreno, ¿no? Ya no hay nada que realizar, ningún corte. Entonces, por este lado, ya sabemos que debemos máximo controlar una altura de 7 metros. Y las siguientes, si es que lo hubiese, 10. Un ancho de banqueta de 3 metros. Bueno, acá nos dicen que van a ser sembríos, ¿no? Y si no hubiese sembríos, normal se deja un espacio igual para que puedan algún tipo de equipo liviano para hacer la limpieza, ¿no? Bueno, acá nos dice, se requiere banquetas en los cortes de
tierra mayor a 7 metros de altura, ¿no? Todas las banquetas deberán tener senderos de acceso para el empleo de equipos de mantenimiento liviano. Entonces, muy importante dejarlo en perfecto estado esto. Muy bien. Ahora, ¿qué más detalles debemos conocer? Bueno, acá tenemos prácticamente la rasante, ¿no? Tenemos la rasante. Ahí está la rasante. En esta ocasión, el carril termina acá y empieza la berma, ¿no? Termina acá. Ahí termina la berma. A partir de la berma igual vamos a hacer un relleno con el tipo de talud que nos den. En esta ocasión nos están dando un talud que es 3 en 1. Entonces, ¿qué es eso? No entendemos. Hay que explicarlo. ¿Sí? Entonces, ahora como ya más o menos dimos los detalles que deben ser, ahora vamos a explicar el tema de este talud, ¿no? Entonces, me voy acá. No, acá está. Muy bien. Ahora me voy a sostenerlo acá, ya está. Vamos a ver de interpretar cómo se empieza a hacer un trazo de acuerdo a una calzada. Cuando te digan 2 en 1, 3 en 1, 1.5 en 2, 1 en 1, ¿no? Entonces eso es lo que quiero entender. En esta ocasión nos dicen vertical 1, horizontal 1.5, ¿ya? H horizontal, el B el vertical. Entonces, si yo empiezo acá termina mi calzada, empiezo a querer realizar este replanteo, porque mi resultado va a ser este, ¿no? Este es el que quiero obtener, pero ¿cómo llego a obtener este punto? ¿Cómo? Voy a empezar de esta manera para poder entenderlo. Me dicen que un vertical es 1 metro, entonces yo inicio en este punto y voy a bajar ¿cuánto? 1 metro. Ya bajé 1 metro, ahora voy a desplazarme en forma horizontal, 1.50. Vertical, 1. Horizontal, 1.50. Vertical, 1. Horizontal, 1.50. Vertical, 1. Horizontal, 1.50. Al final, si se fijan, se formó un ángulo. Y ese ángulo también puede ser calculado. Sí, puede ser calculado, ¿no? Pues tangente menos 1 del horizontal y el vertical te va a dar este ángulo, o sea, esta inclinación. También te va a dar. Entonces, si nosotros podemos entender esto, viene a ser un talud de 1, ¿no? De 1 en 1.5, ¿sí o no? Entonces, si alguien nos dice hay que replantearlo, vamos a hacer de esta manera, ¿no? Pero eso es para poder entender cómo funciona. Porque cuando nosotros hagamos el replanteo, vamos a calcular esto, ¿ve? La distancia de este punto a este, ¿ya? O sea, prácticamente yo voy a poder calcular esta distancia, es la que me importa. Esta distancia, ¿no? Esa es la distancia. Esta es la que me importa. Pero para poder saber cuánta es la distancia de acuerdo a estos datos que tengo acá, debo saber la altura. Entonces debo saber la altura de relleno que voy a tener. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ese es el último detalle también que les quería explicar. Bueno, acá tenemos el replanteo de taludes, algunos parámetros, o sea, los datos que debes utilizar de acuerdo al tipo de material. En esta ocasión tenemos acá el corte. Tenemos las alturas máximas. Por ejemplo, en esta ocasión tenemos altura de corte, nos dice menores a 5 metros. Si nos encontramos con un material de roca fija, lo vamos a hacer 1 en 10, ¿no? 1 en 10. Entonces tendremos 1 en 10. Si tenemos roca suelta, también puede ser 1 en 6 o 1 en 4. Y si tenemos los tipos de materiales de grava, 1 en 1 o 1 en 3. Entonces eso es lo que se maneja. Acá tenemos las alturas y acá los detalles de tipo de terreno. En el tema de corte también es lo mismo. Tenemos por ejemplo acá el grava. De igual manera, si es que tenemos nosotros menos de 5 metros, el talud lo podemos hacer de 1 en 1.5, ¿no? Entonces esos son los detalles principales. Acá tenemos una sección central, ¿no? Y acá tenemos el talud original y el talud que se va a tener que controlar, ¿no? Está acá, sección con negro, ¿no? Pero el talud que está de acá, que es un talud original, o sea, el talud del terreno natural,
1 en 5. Eso es lo que encontramos. Pues nosotros vamos a hacer otro cálculo para poder encontrar este ángulo, ¿no? De acuerdo al tipo de material. Entonces, esos son algunos detalles que debemos conocer. Ahora tenemos acá por ejemplo una sección que también nos va a ayudar. Lo que debemos calcular va a ser esta distancia, ¿sí? Esta distancia, acá también esta distancia, las cotas debemos, ¿no? Pero ahora les planteo este ejemplo, ¿no? Es un ejemplo en donde nosotros nos vamos a encontrar en campo y necesitamos realizar el replanteo, ¿sí? Nosotros necesitamos realizar el replanteo y para ello debemos tener en cuenta lo siguiente. Lo primordial para nosotros saber es la altura. Entonces, si nosotros nos vamos a un trabajo de esta magnitud, nos podremos estacionar en un lugar y a partir de ese lugar nosotros vamos a medir, ¿qué cosa? Desde un punto, que viene a ser este prácticamente, hasta el siguiente, que va a estar por acá. Entonces, ¿qué voy a obtener de ahí? Quiero y deseo y debo obtener, ¿qué cosa? La altura. Debo tener la altura. Entonces, debo tener ¿qué? La altura. Debo obtener la altura. Con la altura, yo voy a poder encontrar, ¿qué cosa? Voy a poder encontrar este dato. Miren, este dato que me va a interesar. Este dato voy a poder encontrar, ¿no? Si es que lo trasladamos hacia acá, ¿no? Prácticamente si lo hacemos real a la imagen voy a encontrar este dato de acá, ¿no? ¿Qué distancia tengo que recorrer, ¿no? Para poder encontrar mi hombro de talud, ¿sí? Entonces, a ver. Entonces, eso es lo que yo voy a hacer. A ver. Para poder comprenderlo y no haya ninguna interferencia, les voy a mostrar de esta siguiente manera. ¿Qué pasa si yo tengo un eje de vía, ¿no? ¿Qué más tengo? Mi calzada, ¿no? Tengo mi calzada, la izquierda y la derecha, normal, ya tengo mi calzada. Ahora yo quiero replantear un talud acá. Lo que yo voy a hacer con la estación es generar a partir de este eje hacia el lado horizontal. A partir de este eje hacia el lado horizontal. ¿Cuánto? O sea, hasta aquí prácticamente vendría a ser mi pie de talud. Pero yo quiero encontrar mi hombro. Entonces, ¿cómo voy a encontrar mi hombro de talud? Si este es mi eje, yo giro acá, bueno ya, ok, digo, acá es mi pie de talud, ahora yo quiero encontrar mi hombro de talud. Si esta cota, que viene a ser la parte de acá, mi pie de talud tiene una cota de 50, ¿no? Y yo ya he calculado la altura desde mi pie de talud hacia mi hombro, y mi hombro tiene 52 metros, ¿no? Bueno, acá es en planta, no se puede visualizar la altura, pero para motivo de ejemplo se va a trabajar así. Entonces yo tengo 52, ¿no? Entonces tendría prácticamente 2 metros de altura, ¿no? 2 metros. Entonces, a la hora que yo voy a subir 2 metros, debo encontrar ¿qué cosa? El ancho que voy a generar a partir del eje o de este pie de talud, que normalmente se hace del eje, o sea, a partir de este, hasta por ejemplo hasta acá, ¿no? Para poder encontrar. Entonces, hasta acá viene a ser una distancia también que lo vamos a tener que conocer, pero yo necesito este de acá, o sea, este punto necesito. Y a partir de este punto, ¿cuánto voy a subir? 2 metros, correcto, subiría así, ¿no? 2 metros, y esta cota de acá sería 52, pero yo quiero encontrar este dato, y simplemente ya subo la cota y ya tengo un talud. Pero, ¿sí? Pero antes de eso debo saber ¿qué tipo de talud es? 2 en 1, 3 en 1. Entonces eso es lo que también debo comprender. Para ello, bueno, me voy acá, para material de ejemplo. Me voy acá. Lo que voy primero a analizar es el ancho. ¿Listo? Ya tengo mi ancho, ok, no hay problema. Entonces, una vez que ya tengo mi ancho, ahora voy de nuevo. Tengo mi ancho, listo. Tengo mi eje, también ya tengo. A partir del eje siempre voy a hacer los replanteos, ¿ya? A partir del eje siempre. Entonces, a partir de este eje voy a hacer siempre mis replanteos. De acá, bueno, hasta la calle, hasta la pista en sí, hasta el borde derecho o izquierdo, de acuerdo al sentido que lo esté visualizando.
En esta ocasión va a ser al derecho, ¿no? Esta distancia yo ya lo voy a conocer. Prácticamente va a ser mi pie de talud, ¿sí o no? Entonces de acá me tengo que meter hacia las rocas, ¿no? Pero no puedo meterme. Imaginariamente lo voy a hacer, ¿no? Pero antes de ello voy a ver de saber qué tipo de talud me va a dar, ¿no? Por ejemplo, ese talud puede ser 2 en 1, ¿no? ¿Cómo va a ser? Que va a avanzar 1 metro y va a subir 2. Va a avanzar 1 metro y va a subir 2. Va a avanzar 1 metro, ¿no? Y va a subir 2. Va a avanzar 1 metro y va a subir 2. Va a avanzar 1 metro y va a subir 2. ¿Hasta dónde llegues a cortar? Pues, si qué pasa si hasta acá es el corte, ¿no? Hasta ahí encontramos nada más el tierra, entonces pues genero mi inclinación. Entonces todo esto de acá que visualices hay que cortarlo, pero ya formé mi talud con este detalle de acá. Ya le di este dato ya, pues. Entonces este dato es el que me va a definir. Y si se dan cuenta, he ido acumulando, mírenme, acá he acumulado 1 metro, 2 metros, 3 metros, 4 metros, 5 metros ya acumulé. Entonces esta distancia prácticamente va a ser 5 metros, lo voy a anotar acá. 5 metros. A partir de, voy a hacerlo un poco más grande, a ver, acá. Entonces va a ser 5, ¿no? 5. Pero a partir de dónde? Del pie de talud nada más, ¿no? Pero si yo quiero saber desde el eje, normal, le aumento, ¿no? Mi calzada puede tener unos 3 metros, ¿no? ¿Qué pasa si mi calzada, bien sabes qué, amigos? Mi calzada es 3 metros, normal. Entonces, simplemente, mi distancia va a ser 8, pero a partir de mi eje, o sea, a partir de este, ¿no? Hasta acá, hasta acá. A partir de ahí va a ser ya 8 metros. Entonces, a ver, más grande, ahí está. Vamos a darle, va a ser 8 ya, a partir del eje, ¿no? Muy bien, entonces ahí podemos comprender cómo se haría el tema del replanteo, ¿no? Ya, muy bien. Ahora, ¿qué más detalle necesitamos? En esta ocasión yo le he calculado de esta manera, ¿no? He empezado a sumar 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? 5 metros horizontal. El primer dato, mi eje va a tener una cota, ¿sí o no? Mi eje va a tener una cota. Entonces, yo debo saber qué cota es. Esta cota de acá, debo saberlo, debo calcularlo. Esa cota va a ser 50. Está. Ahora, yo quiero saber la cota de acá, o sea, esta vez. Yo quiero saber esta cota. ¿Qué cota es? ¿No? Cuando no tenemos la facilidad de empezar a hacer así triángulos, ¿no? Entonces, eso es para poder comprender cómo funciona, pero en la realidad nosotros ya vamos a trabajar con cotas ya. Entonces yo tengo una 50, una cota acá de la rasante, ahora quiero saber esto. Pero para poder encontrar eso, yo me he tenido que utilizar un equipo, una estación, un nivel, no sé. Pero el detalle es encontrarlo. Me estaciono en un punto, bueno, lo voy a poner por acá, ejemplo, ¿no? ¿Y qué voy a hacer? Viso mi primer punto, ¿no? Y viso mi último punto. A partir de eso, ¿qué tengo? Una altura, ¿no? Una altura tendría ahí, ¿sí o no? Entonces acá, bueno, si empiezo a sumar, tendría 2, 4, 6, 8, 10. Tendría 10 metros ya. Entonces, si esta cota de acá viene a ser 50, acá me va a salir ¿cuánto? Una cota de 60. Entonces va a ser una cota de 60 metros. Entonces, pero este de acá, yo lo he calculado así, contando, ¿no? Pero este de acá ustedes deben obtenerlo en campo, esa altura, ¿sí? Porque en los planos te puede decir, ¿no? En tal progresiva vas a tener que hacer un corte de tanto, 5, 6 metros, 3 metros. Pero en la realidad, quizás el estudio se hizo hace 2, 3 años, un año, vas después de 2 o 3 años a ejecutarlo, o incluso en medio año puedes encontrar algunas modificaciones, o también el trabajo de estudio de topografía no fue el correcto. Entonces, faltaban detalles, faltaban datos. Entonces, para ello, ustedes deben volver a confirmar y volver a ver las alturas. Eso es muy importante. Muy bien, entonces, como ya tenemos prácticamente los datos ya especificados, que es lo que vamos a hacer, quiero calcular
ahora esta, a partir del eje, siempre va a ser a partir del eje, o sea, esto quiero. A mí me interesa la distancia, ¿ya? O sea, este dato, si lo hago más acá, este me interesa, este dato. ¿Qué distancia? Para que a partir de esta distancia, boom, subo. ¿Cuánto subo? De acuerdo a la altura que yo medí, y ya encuentro mi hombre de talud. Y hago esto y ya tengo mi inclinación de talud. Así de sencillo. Muy bien. Entonces, ese es el primer detalle. Ahora, acá está. ¿Qué me dice acá? Replanteo de taludes. Vamos a ver cómo lo vamos a ir estructurando, cómo vamos a ir añadiendo los parámetros para que nosotros podamos ir a campo y replantearlo con facilidad y no tener ningún problema. Tenemos, por ejemplo, acá la distancia, que dice la distancia de talud, la llamaremos S, ¿no? Le llamaremos S. Y para ello simplemente vamos a hacer una división de el horizontal entre el vertical. Entonces, ahí vamos a aplicar un ejemplo para poder comprenderlo. En este caso va a ser este ejemplo. A ver, déjame revisarlo. Si es que es el ejemplo. Sí, es el mismo ejemplo, ¿ya? Entonces vamos a trabajar con este. Entonces, con este dato, a ver, vamos a hacer acá. Entonces, este es el primer dato que debemos saber. Entonces, nosotros simplemente vamos a hacer una división del horizontal y el vertical. ¿Por qué? Porque en la parte de acá nos dicen, tenemos un talud de 2 en 1, ¿no? Pero antes de eso yo ya sé la cota, ¿sí? Ya sé la cota de cabeza y el pie de talud también. Entonces, la altura es de 630. ¿Qué más sé? El ancho de la calzada también lo debo saber ya. Sí, ya lo sé, normal. Entonces yo debo encontrar este dato, que es 3.15. ¿Cómo lo he encontrado? Ahora vamos a ver cómo lo he encontrado. Entonces con este dato, sencillamente, vamos a encontrar con esta fórmula. Entonces 1 en 2 nos dice es 0.15, ¿no? 0.5, perdón. 0.5. Muy bien, lo dejamos ahí en stand-by un momento. Ahora nos vamos a este siguiente detalle. Esta fórmula nos dice distancia, ¿no? Este de acá nos va a ayudar a encontrar la distancia. ¿Qué distancia? Ese 3.15. ¿Sí? Ese 3.15. Ese 3.15. Ahora, con esta fórmula vamos a aplicarla. Te dice D, distancia, D entre 2. ¿Qué viene a ser D? La distancia de la calzada. ¿Sí? Viene a ser la distancia de la calzada. Acá dice B. En la que B entre 2 viene a ser la mitad de la calzada o la banca. O sea, viene a ser este detalle. Todo esto de acá. Y el ancho de donde van a circular los vehículos es de ¿cuánto? De 6. Mi calzada es de 6 metros. La mitad es 3. Entonces, ya estamos acá. Tenemos entonces un ancho de 6 dividido entre 2, ¿no? Dice, ¿no? Entonces, más la D, distancia de berma o cuneta. Si es que tienen una berma, tienen una cuneta normal, le agregan ahí, no hay ningún inconveniente. Pero si no tienen, pues no le agregan. Así de sencillo. Entonces vendría a ser este detalle. Entonces tenemos, voy a ir subrayando para que puedan comprenderlo de la mejor manera. Entonces tenemos ya este dato, ya sabemos que es el ancho de la calzada, muy bien. Tenemos la D, viene a ser la distancia de la berma o la cuneta si es que lo hubiese. En esta ocasión no tenemos berma, si es que yo no lo he colocado. Tenemos el H viene a ser la altura, ¿sí? La altura vertical de la cota de pie talud y hombre talud, está, ya debemos saberlo. Y el S que ya hemos calculado, que viene a ser con esta fórmula, y nos sale 0.5, ¿no? Vamos por acá, tenemos 6 entre 2, el ancho de la calzada 6 entre 2, más la distancia, ¿no? Que prácticamente este viene a ser los 630, y es muy importante. ¿630 de qué? A ver, distancia de berma o cuneta. En esta ocasión hemos utilizado la distancia total, ¿no? Esa viene a ser la distancia total. A ver, déjenme ver si es que es la distancia o si no lo corregimos, ¿no? Entonces tenemos prácticamente la distancia total de esto, ¿no? Tenemos la distancia total de esto. Me parece que ahí no está el dato correcto, pero es la distancia total. Entonces, en esta ocasión vamos a utilizar ese dato,
Entonces acá vamos a utilizarle 6 metros nada más, ¿sí? Porque es el ancho de la cuneta, ¿no? Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más vamos a utilizar? Vamos a utilizar la pendiente, o sea, el S, ¿no? El que va a ser representado por el S, nos dice. ¿No? Entonces, acá, como no tenemos cuneta, no hay ninguna. Vamos a colocarle simplemente 0 nada más para que no se vayan a confundir. 0 nada más, ¿ya? Entonces no tenemos nada ahí. Porque si lo tuviésemos, miren, acá simplemente empieza acá y normal, ahí termina. ¿Sí? Acá hace su recorrido de 3 metros y ahí queda. No hay cuneta, no hay berma, no hay nada. Ahí empieza nada más tu pie de talud. Entonces por ello le coloco 0 acá. Pero si hubiese un pequeño talud, ahí le colocamos, ¿ya? Entonces, pero la berma, el ancho de la calzada viene a ser este dato. ¿Sí? Entonces para no confundirse. Vamos de nuevo, entonces tenemos el ancho de la calzada entre 2, más si es que hay una berma se coloca, ¿no? Pero si no, simplemente por el tema de la S, ¿no? Y nos faltó también acá la altura, porque la fórmula nos dice que va a ir la altura. Entonces, ¿la altura cuál vendría a ser la altura? Ya lo hemos calculado, la altura es B, 6.30. Entonces, ahí está el dato, ¿no? Entonces acá colocamos 6.30, ¿no? Entonces colocamos 6.30. Ahí está. ¿Sí? Entonces ahí está 6.30 por 0.5, que viene a ser el S, nos da ¿cuánto? Vamos a ver de comprobarlo para que no haya un error. Igual ustedes también pueden hacer su comprobación. A veces uno puede tener algún error y lo verifica. Entonces tenemos 6 entre 2, ¿no? Tenemos más 6.3, que viene a ser la altura, por 0.5, que es el S. ¿Cuánto nos da? Nos da 6.15. Nos da 6.15. ¿Sí? ¿Y qué pasa si nosotros queremos agregar una berma acá? Le agregamos, no hay ningún inconveniente, le podemos agregar. Entonces, ¿qué pasa si tenemos una berma o una cuneta que tiene una distancia de unos 40 centímetros? Le colocamos 0.40 ahí, ¿no? Entonces, para que cambie. ¿Sí? Entonces colocamos 0.40. Y ahí, por ejemplo, nos sale 6.55 ya. 6.55 nos sale ahí. ¿Sí? Entonces, ese es el detalle que debemos nosotros considerar. ¿Sí? Muy bien, entonces es correcto. Pero en esta ocasión nosotros no tenemos, quedamos en 0, tenemos 6.15, ya calculamos, ya si se dan cuenta. Ya calculé esta distancia, porque esta distancia es tan importante, porque a partir de este punto nosotros vamos a hacer una progresiva, ¿no? Una distancia horizontal imaginaria y vamos a llegar a 6 metros acá. 6. Y tenemos que ubicar una cota arriba de 56.36. ¿Sí? Con estación total hay una opción que se llama línea de referencia y funciona de la siguiente manera. Ubicas el eje total de tu vía, ubicas el primer punto que vendría a ser este, ubicas el segundo. A partir de esos dos puntos tú puedes hacer un desfase, un OPSE. Vendría a ser un OPSE acá para poder encontrar el pie de talud, 3 metros. Acá 3 metros y ya encontraste el pie de talud. Y prácticamente lo dibujaste de esta manera. Ya, ahora ya estás. Ahora quieres dibujar el hombre de talud, normal. Puedes a partir del eje también. En esta ocasión va a ser ¿cuánto? 6.15. Ubicas 6.15. Bueno, acá no vas a poder medirlo, entonces tienes que ir a la cabeza. 6.15. Y la cota debes corroborar que sea esta, pues. O sea, 56.35, ¿no? Entonces, si tú estás en este alineamiento, normal, estás replanteando, pero tú empiezas tu primero acá, ¿no? Le dices, ¿sabes qué? A la hora que yo voy a replantear a partir de esta línea, o sea, que viene a ser el eje, a partir del eje hasta el hombre de talud, voy a tener que buscar ¿qué distancia? 6.15. Y también yo te voy a indicar si es que la cota es la correcta, ¿no? Entonces, es como nosotros vamos a replantear. El tema del talud para el terraplén o relleno es de igual manera también, es lo mismo. Debemos también encontrar el hombro de talud y el pie de talud.
de acuerdo a la inclinación. Entonces, ¿a qué altura tiene todo esto? ¿Qué altura, no? O lo podemos trasladar por acá y hacemos un ángulo. ¿Qué altura tiene esto? ¿Hasta dónde va a llegar a descansar mi talud? Hasta allí. Y calculamos ¿qué cosa? Esto. Que calculamos esta distancia. Muy bien, entonces eso es lo que les quería comentar, en donde les va a ayudar de una forma grande para poder hacer el cálculo, ¿no? Entonces, esto es lo primordial. A ver, vamos a verificar si es que nos falta algún detalle que les pueda servir a ustedes. Entonces, ya tenemos los datos calculados. Ahora les voy a graficar de esta manera para que ya la explicación sea definitiva ya. ¿Sí? Tengo un eje, ¿sí? ¿Sí? Tengo mi calzada 1 y mi calzada 2. Muy bien. Ya tengo mi distancia, yo ya sé qué distancia tiene, correcto. No, yo ya sé. Ahora quiero saber el ancho de mi talud. Este ancho va a ser el que vamos a replantear, pero a partir del pie de talud. Pero no lo vamos a, o sea, en la parte inferior lo vamos a replantear imaginariamente, pero lo vamos a llevar nosotros al lado de arriba. Entonces, ¿cómo? A ver, si nos vamos acá a esta imagen, a ver, para que quede ya detallado. Nosotros tenemos, este es el ancho de la calzada, ¿no? Yo siempre voy a replantear desde el eje, como les comento. Entonces yo tengo que saber hasta dónde, pero por acá no me puedo meter, ¿sí o no? No me puedo meter, entonces prácticamente lo voy a llevar, hago una prolongación de mi eje hacia arriba, ¿no? Por acá, y de acá hago una hasta dónde, ¿no? Pero ya ahí sí voy a poder encontrar. ¿Qué encontrar? Mi distancia de esta. Bueno, ahí quizás sería, está muy inclinado, ya me voy. Entonces voy a hacer con otro color. Entonces si yo prolongo, vendría a ser allí. Y a partir de acá lanzo mi distancia. ¿Qué distancia? La que he calculado, pues. Y también ubico mi cota. Una vez que ubico, ya pues, ahí está ya mi inclinación. Entonces eso es lo primordial que se va a realizar en campo. ¿Sí? Entonces para ello sí es necesario realizar una práctica para que puedan comprender. Pero si ya lo comprendieron, es mucho mejor todavía, ¿no? Es tema de cálculo sencillo, no son complicados para el tema de replanteo de taludes, ¿sí? O también, como les comentaba, pueden hacerlo de la siguiente manera. Una vez que ya ustedes saben qué tipo de talud van a replantear, por ejemplo, puede ser un talud, ¿está? Un talud vertical 2 en 1, ¿no? Tenemos un talud 2 en 1, entonces tenemos un vertical, ¿no? Entonces tenemos, bueno, acá en esta ocasión vendría a ser 2 en 1. Ahora yo quiero saber qué parte voy a cortar de acuerdo a este dato. O sea, de acuerdo a este dato. También puedo hacer con ángulos. Sí, también puedo hacerlo. Entonces yo me puedo estacionar con mi equipo justo en la parte inferior, me estaciono con mi equipo, ¿no? Y pues calculo, ¿no? Calculo este dato. Entonces ahí tendría que utilizar la tangente, ¿no? Para poder calcular mi ángulo, pues, ¿no? Puedo calcular mi ángulo, entonces debo realizarlo. Entonces allí vendríamos a calcular tangente menos 1, ¿no? Y también me va a salir, ¿qué cosa? Los grados. Grados, minutos y segundos que yo voy a tener que girar. Si yo le digo que mi inclinación, perdón, mi talud es 1 en 1, allí 1 en 1, lo de acá ya no. A ver, vamos a ver, debo borrarlo. A ver, para poder comprender y hacerlo más sencillo. ¿Qué pasa si yo le digo mi talud es 1 en 1, ya? Entonces yo quiero saber, ¿sí? A partir de este punto, ¿no? Ahí está mi equipo. En esa dirección vendría a ser mis 90 grados, ¿sí o no?
¿sí? En todo el giro, ¿no? Claro, no, hacia arriba ya cambia el giro, pero en todo este giro vendría a ser mis 90 grados. A partir de ahí, ojo, a partir de ahí, de este punto, voy a empezar a girar, ¿cuánto? 45 grados, pues, y lanzo mi alineamiento. Y si es que encuentro una roca, encuentro algo, tengo que simplemente cortar. Así de sencillo, cortar. Pero eso ya utilizaremos la fórmula que les voy a dar acá, que es tangente, ¿no?, a la menos 1, ¿no?, de 1 en 1 vendría a ser, ¿no? 1 en 1. Y nos va a dar ¿cuánto? 45 grados. Entonces también es una forma, y incluso es más rápido también, ¿no? Depende a cómo ustedes tengan el detalle. Entonces, ahí estaría, ¿no? Tangente menos 1 de 1 en 1. Porque este es mi talud, me está diciendo que uno vertical y uno horizontal. Y si no, ya le cambian, pues no, si es 1 en 2, normal, y el ángulo va a cambiar, ¿sí? Pero, ojo con ello, el punto que ustedes van a visualizar en la parte superior, si ustedes van con un prisma y ubican acá este prisma, ojo con eso, ¿eh? Ojo con ese detalle. Esta altura que acaban de darle, miren, esta altura de acá también debe tener la misma altura del instrumento. Debe tener la misma altura también, ¿ya? Si acá tu altura del instrumento está estacionado a 1,60, tu prisma también debe tenerlo, ¿sí? Para que coincida, si no, no va a estar en perfecto estado. O si no, pues generas un jalón en la parte de acá, ¿no? Tienes un jalón ahí y normal, ¿no? Acá, bueno, tendrás 90 y empiezas a girar a tus 45. Una vez que encuentres tus 45, ubicas a qué punto, ¿no? Marcas. Y a partir de ahí ya tienes tu referencia para que no estés calculando a cada momento. Entonces, a partir de ahí, como les digo, si encuentra algún tipo de material que está dentro de ese ángulo, pues tiene que salir de inmediatamente, ¿sí? Entonces, eso es lo que les aclararé en esta sesión para que cada día tengan mejor conocimiento de hacer un replanteo en una carretera. En esta ocasión, un talud. Bueno, eso es todo, chicos. Nos vemos en la segunda sesión. Y felicidades a todas las personas que están llevando el curso de topografía, quien les brinda el Centro de Capacitación Grupo Guevara. Muy buenas tardes y que Dios me los bendiga.